¿Qué harías si descubrieras que tu peor enemigo vive dentro de tu cabeza? Esta es la historia de Leo, un hombre atrapado en una vida de rutina y seguridad. Todo cambia cuando una inquietante presencia silenciosa, el visitante, comienza a crecer en las sombras de su hogar, alimentándose de sus miedos y sus sueños aplazados. Un relato sobre el valiente despertar de la conciencia y los pequeños pasos que nos liberan de la jaula invisible de la zona de confort, porque a veces el riesgo más grande es no arriesgarse a vivir. La alarma de Leo sonaba todas las mañanas a la misma hora. Su vida era un reloj, trabajo, casas, series, dormir. Todo era cómodo, predecible y seguro. No tenía grandes problemas, pero tampoco tenía grandes alegrías. Hacía tiempo que una sensación ronda en él. No era tristeza, era más bien un vacío, como un ruido de fondo que no se apaga. Era la sensación de que la vida se le pasaba mientras él solo miraba. Una noche, mientras se lavaba los dientes frente al espejo, una pregunta apareció de la nada. ¿Esto es todo? Se quedó mirando su reflejo, sintiendo que algo importante faltaba. Por un segundo creyó ver algo moverse a sus espaldas en el cristal, pero al girarse no había nada, solo el silencio de su baño y esa pregunta que ya no podía ignorar. El error silencioso no grita, se nota en los detalles. En el trabajo, Leo comenzó a equivocarse en cosas sencillas. Su mente estaba en otra parte, como si soñara despierto. Su jefa, Clara, lo notó. «Leo, esto no es como tú», le dijo, mostrándole un error en su informe. «¿Todo bien?» «Sí, solo estoy cansado», mintió él. Pero no era cansancio. Era como si una parte de él se hubiera apagado. Esa noche, hacer su rutina le costó esfuerzo, y en la quietud de su cuarto escuchó, no con los oídos, sino con la mente, una voz tranquila que decía: «Quédate donde estás, aquí no te harán daño. ¿Para qué arriesgarse?». Era la voz de su zona de confort, y sonaba muy convincente. La sensación de que no estaba solo se hizo más fuerte. No era algo que viera, sino algo que sentía. Un peso en el aire, una sombra que seguía sus pasos por la casa. Leo empezó a llamarlo el visitante. El visitante crecía cada vez que Leo elegía lo fácil. Si pensaba en apuntarse a un curso y luego lo dejaba, la sombra parecía hacerse más densa. Si cancelaba planes para quedarse en casa, sentía un frío en la espalda. Su mundo se hacía más pequeño y más callado. Un día, buscando un documento, encontró un diario viejo de cuando estaba en la universidad. Al leerlo, vio a un chivo lleno de sueños. Quería viajar, aprender cosas nuevas, cambiar de trabajo, sueños que había olvidado. En la última página leyó con dolor: «Tengo miedo de vivir una vida que no es la mía». Al cerrar el diario, la certeza de que no estaba solo fue abrumadora. Sintió que el visitante estaba justo detrás de él, respirando cerca de su cuello. No se atrevió a girarse, solo esperó, con el corazón latiendo fuerte, hasta que la sensación pasó. La pregunta quedó flotando. ¿Había construido una vida que no quería? Leo soñó que estaba en un desierto plano y sin fin. Tenía mucha sed. A lo lejos vio un oasis con agua cristalina, pero por más que caminaba, no se acercaba. Una figura sin rostro apareció a su lado y le dijo con voz calmada: «Deja de caminar. Aquí no hay peligro. La sed es el precio de estar seguro. Es un buen trato». En el sueño, Leo se detuvo. La figura tenía razón. No había tormentas ni animales salvajes, solo una paz aburrida y una sed constante. El oasis a lo lejos dejó de importarle. ¿Para qué sufrir caminando si podía acostumbrarse a tener un poco de sed siempre? «Quédate», susurró la figura. «Si no intentas nada, nunca fracasarás». Leo despertó con la boca seca. El sueño no fue una pesadilla, fue una tentación. Ahora entendía al visitante. No era un monstruo, era un guardián. Su misión era mantenerlo a salvo, incluso si eso significaba mantenerlo triste. Ese mismo día, en el trabajo, le ofrecieron un proyecto nuevo, un reto.
Antes le habría dado emoción, ahora solo sintió miedo. La voz del sueño volvió. Di que no, podrías fallar, mejor sigue con lo que ya sabes. Y Leo, con el corazón encogido, dijo que no. Su jefa asintió en silencio, pero en sus ojos Leo vio un poco de pena. Después de decir que no, vino una calma fría por unos días. El ruido de fondo en su mente casi desapareció. El visitante estaba satisfecho. Leo siguió su rutina, convenciéndose de que había tomado la decisión inteligente. Era el cumpleaños de su sobrino pequeño, Mateo. En medio de la fiesta con globos y risas, el niño se le acercó y le preguntó con curiosidad: «Tío, ¿tú qué querías ser cuando fueras grande?». La pregunta lo dejó sin aire, porque la verdad era que él ya era grande, y no era lo que quería ser. Había dejado de soñar para simplemente existir. «Ya lo soy, Mateo», logró decir. «Ah», dijo el niño, decepcionado, «pues yo voy a ser bombero y cocinero de pasteles». La libertad de esa respuesta le dio un golpe en el pecho. Esa noche su rutina le supo a nada. El silencio de su casa ya no era paz, era una prisión. Entonces hizo algo que no hacía hace años. Apagó la tele, se sentó en el sofá a oscuras y en vez de huir de sus pensamientos, los escuchó. Escuchó la voz del visitante, el miedo, la excusa, y por primera vez le hizo frente. «¿Qué eres?», preguntó en voz alta al cuarto vacío. La respuesta no vino como un sonido, sino como una verdad que sintió adentro. No era un fantasma, era su propio miedo hecho sombra. Era el error silencioso de creer que estar cómodo era lo mismo que estar vivo. Al darse cuenta de esto, algo cambió. La sombra en la habitación retrocedió, como si la luz de su conciencia la hubiera asustado. Leo no tenía un plan, no sabía qué hacer, pero por primera vez en mucho tiempo tenía una pregunta que valía la pena hacerse, nacida de un pequeño punto de valor. ¿Y si el mayor peligro es nunca salir de aquí? Decidir cambiar no es como en las películas, no hay música épica, ni certeza absoluta. Para Leo, el primer paso fue casi ridículo. Decidió caminar a casa por una calle diferente. Su mente, acostumbrada al camino de siempre, protestó. La voz del visitante susurró fuerte. «¿Para qué? Tu ruta es la más eficiente, la otra es más larga. Volverás más cansado». Pero por primera vez, Leo no obedeció. Dio la vuelta a la esquina que nunca doblaba. La nueva calle olía a pan recién hecho, de una panadería que no conocía. Vio una tienda de pájaros con jaulas coloridas. Escuchó un fragmento de una conversación entre dos ancianos sentados en un banco. Nada extraordinario, y sin embargo sintió una pequeña chispa, como si una parte dormida de su cerebro se hubiera encendido por un segundo. Al llegar a casa, la sensación de la sombra era intensa. El visitante estaba enfadado, frío y presente. El aire parecía espeso. Leo sintió el impulso de encender la televisión para ahuyentarlo, pero no lo hizo. Se sentó con la incomodidad. Le dijo, en voz baja pero firme: «Esta es mi casa, y voy a cambiar las cosas». La sombra no se fue, pero dejó de avanzar. Era un empate tenso. Leo había aprendido una lección clave. El primer acto de valentía no es un salto gigante, es un pequeño no a la rutina. Leo, como todos nosotros, buscó soluciones rápidas. Buscó en internet cómo salir de la zona de confort. Se llenó de frases motivadoras y listas de pasos. Intentó levantarse a las 5 a.m. para hacer ejercicio. Duró 2 días. Compró un curso online que prometía cambiar su vida en una semana. Lo abandonó en la lección 3. Cada fracaso era combustible para el visitante. La voz se hacía más burlona y clara. «¿Ves? No puedes. No eres de esos. Tú eres el tipo tranquilo. Acepta quién eres». Leo se sentía más frustrado que antes. Creía que para cambiar tenía que convertirse en otra persona, en un héroe invencible.
y eso lo paralizaba más. El punto bajo llegó un domingo por la tarde, después de otra receta fallida. Vio su reflejo en la pantalla negra del ordenador. Se vio cansado, derrotado, y por primera vez lloró. No de tristeza, sino de rabia. Rabia contra sí mismo, contra el visitante, contra la trampa perfecta en la que se había metido. El llanto no fue una derrota, fue un lavado. Cuando se secó las lágrimas, una idea nueva, tranquila y humilde, llegó a su mente. Tal vez no tengo que convertirme en un superhéroe, tal vez solo tengo que ser un poco más yo y un poco menos tú. Y al decir tú, no miraba a la pared, miraba hacia adentro, a la parte de sí mismo que había dejado que el miedo tomara el mando. Recordó la mirada de su jefa, Clara, no de lástima, sino de preocupación genuina. Al día siguiente en el trabajo tomó aire y le preguntó, Clara, ¿aquel proyecto del que hablábamos sigue disponible? Y si lo es, ¿podrías explicármelo otra vez? Creo que me equivoqué al decir que no. Clara lo miró, sorprendida, y luego sonrió. No una sonrisa de triunfo, sino de reconocimiento. Por supuesto, Leo, pasa a mi despacho. No fue una conversación mágica, pero Clara, sin saberlo, se convirtió en su primer aliado externo. Le explicó el proyecto sin presión, le dijo, la primera parte la puedes hacer con lo que ya sabes, lo nuevo lo vamos aprendiendo juntos. Esa palabra juntos resonó en Leo, no estaba solo. Contarle a Clara fue como abrir una ventana en una habitación que había estado sellada durante años. El aire no era perfecto, pero era nuevo. Y con ese aire nuevo llegó una fuerza distinta. No era la fuerza bruta de la motivación falsa. Era la confianza tranquila de saber que podía pedir ayuda. El visitante detestaba eso. Su poder se basaba en el aislamiento. Una conexión humana, por pequeña que fuera, lo debilitaba. La verdadera guerra no se libre en grandes gestos, sino en los escenarios más comunes. Para Leo, el campo de batalla fue un sábado por la mañana en el supermercado. Siempre compraba lo mismo, los mismos filetes, las mismas manzanas, la misma marca de café. Su carrito era un monumento a la repetición. Ese día, frente a la sección de frutas, se detuvo. Vio una fruta rara, amarilla y con pinchos, llamada maracuyá. Nunca la había probado. La voz del visitante rugió dentro de su cabeza. ¿Para qué? Te puede no gustar, es un gasto inútil. Toma tus plátanos y sigue. Leo extendió la mano. La sintió áspera y extraña. Su corazón latía rápido por una decisión que parecía una tontería. Tomó una y la puso en el carrito. No paró ahí. Cambió la marca de café. Compró un tipo de pasta que nunca había cocinado. Cada desviación del guión era un martillazo en el cristal invisible de su jaula. Al salir del supermercado sintió una fatiga extraña, como si hubiera corrido 1 kilómetro, pero también sintió algo nuevo, una chispa de curiosidad. ¿A qué sabría esa fruta? ¿Sería difícil cocinar esa pasta? Era una sensación minúscula, pero era suya. No la había sacado de un libro ni de un video. La había creado él, con un simple acto de elección diferente. El visitante no desapareció, pero esa noche cuando Leo probó la maracuyá, la sombra en la esquina de la cocina parecía más pequeña, más difusa. Leo le sonrió con un poco de picardía. No me gusta tanto el sabor, pero, pensó, me encanta haberlo probado. Han pasado meses, la vida de Leo no es una película de transformación radical. No se ha mudado a otro país ni es el jefe de una empresa, pero nada es como antes. Ahora, a veces elige la calle larga, tiene el proyecto nuevo con Clara, y aunque a veces se siente perdido, ya no se juzga por ello. Pide ayuda, una vez al mes, prueba algo que nunca ha comido. Ha llamado a 2 viejos amigos. Algunos días la rutina gana, otros días gana la curiosidad. El error silencioso, el visitante, no se ha ido, probablemente nunca se irá, pero ya no ocupa el centro de la habitación. Ahora es como un mueble antiguo y oscuro en un rincón.
Algunos días casi no lo notas, otros días si Leo tiene miedo o está cansado, siente su presencia fría, susurrando la vieja canción de la comodidad. La diferencia es que ahora Leo lo conoce, sabe su nombre, sabe que es el miedo disfrazado de protector y tiene un arma poderosa en su contra, la conciencia. Ya no actúa en piloto automático, pausa, respira y se pregunta, ¿esta elección me acerca a la persona que quiero ser o me aleja? Una tarde, su sobrino Mateo lo visita, jugando en el suelo. El niño ve la fruta rara que Leo tiene en la cocina. Tío, ¿qué es eso? Es una maracuyá, responde Leo. Sabe raro. ¿Quieres probar? Mateo hace una mueca y dice que no. Leo se ríe. No necesita que el niño lo pruebe. Él ya lo hizo. Mirando por la ventana, Leo piensa que la felicidad no es un destino al que se llega, es el sonido del cristal de la jaula rompiéndose poco a poco, cada vez que eliges, por pequeña que sea, la vida de verdad sobre la comodidad vacía. La batalla no termina, pero ahora él tiene las armas, y lo más importante, sabe que hay una batalla que vale la pena librar.